Hola y bienvenidos a este video número 37 en el estudio Si Jesús. Estamos en la segunda S del acróstico. Este es sacrificio eficaz o expiación limitada. Y esta doctrina se trata del hecho de que Jesús es la única causa eficaz de la salvación de los elegidos. La crucifixión no solamente proveyó la salvación, sino que la cumplió. Cuando hablamos de la iglesia apóstata, ellos dicen que Cristo sí se sacrificó para la gente, pero la gente tiene que aceptar su sacrificio para ser salvos. Nosotros, en la otra mano, decimos que aunque el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente para salvar a todos, el Padre lo dispuso solamente para los elegidos. Entonces pueden ver que hay una gran diferencia entre la doctrina que nosotros enseñamos aquí y la doctrina de la mayoría de las iglesias cristianas. Entonces, la cruz, no la voluntad humana, es la causa de la fe, la obediencia, la buena voluntad y la seguridad eterna de los elegidos. Este es muy importante cuando hablamos sobre expiación limitada. Cristo murió no para dar una mera posibilidad de la salvación, sino para garantizar la certeza de ellos para todos los elegidos. Entonces podemos ver la gran diferencia entre esta doctrina y la doctrina de aceptar a Cristo y una oración de fe que muchos predican hoy en día. Entonces, cuando hablamos de expiar, este es pagar las culpas mediante un sacrificio o una penitencia. Y vamos a Levítico 19, versículo 21. Levítico 19, versículo 21, y aquí nos va a dar un ejemplo de lo que es expiar. Dice, y él traerá a Jehová su ofrenda por la culpa a la puerta del tabernáculo de la congregación, un carnero en expiación por su culpa. Entonces el carnero llevó la culpa de la gente en este ejemplo. También es padecer una persona las consecuencias de un error o una falta. Vamos a Números 15, 21 al 27. Números 15, del 21 al 27 nos da un ejemplo de esto. Y nos dice, de las primicias de vuestras masas daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando erraréis, no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por la mano de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, será que, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su presente y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Entonces miramos aquí donde dice, y si el pecado fue hecho por yerro con ignorancia, aún tenían que ofrecer holocausto por sus pecados de ignorancia, cuando no entendían o hicieron cosas que no lo sabían, que lo que estaban haciendo tenían que ofrecer un sacrificio. Cuando llegamos al Nuevo Testamento entendemos que Cristo fue todo eso para nosotros. Entonces, siguiendo adelante en versículo 25, dice, el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado, porque hierro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Entonces aquí miramos lo que es padecer una persona las consecuencias de un error o una falta. Entonces, también cuando hablamos de expiar, hablamos de purificar una cosa profunda. Entonces, vamos a Éxodo 29,
Y vamos a enfocar en los versículos 36 al 39. Aquí en Éxodo 29, 36 al 39. Y si quieren leer todo el capítulo para entenderlo mejor en su contexto, lo recomiendo. Entonces, cuando llegamos al versículo 36, nos dice: y sacrificarás el becerro de la expiación en cada día para las expiaciones, y limpiarás el altar cuando hayas hecho expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días expiarás el altar, lo sacrificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar cada día: 2 corderos de 1 año continuamente. Versículo 39. Y ofrecerás un cordero a la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces aquí miramos que este sirvió para purificación también, purificar una cosa profunda. Noten que dice: cualquier cosa que toca el altar después de haber echado la sangre sobre el altar, dice que todo va a ser santificado. Entonces, siguiendo adelante, en Números 8, 5 al 22, vamos a enfocar en el versículo 21. Otra vez, ustedes pueden leer todo en su contexto. Y los levitas se purificaron y lavaron sus vestiduras, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Jehová, e hizo Aarón expiación por ellos para purificarlo. Entonces, otra vez, miramos aquí que expiación servía para purificar. Lo que miramos en el Antiguo Testamento es lo literal de lo espiritual en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de expiación, miramos que es pagar las culpas mediante un sacrificio, una penitencia. Es padecer una persona las consecuencias de un error, una falta, y es purificar una cosa profunda. Todo esto acabamos de ver literalmente en el Antiguo Pacto. Entonces, cuando hablamos de expiación eficaz, la palabra eficaz quiere decir que produce el efecto deseado. Este nos recuerda del hecho de que Cristo vino a cumplir la ley y tuvo que cumplir con la ley para su esposa, su gente, la eclesía. Estos son los elegidos. Entonces, cuando miramos justificación, esto es lo que entendemos. Entonces, para entender más sobre la justificación, tienen que volver atrás en los videos a la J, que es la justificación por fe. Entonces, miramos que es lo que Cristo ofreció al morir por su esposa. Prueba del hecho de que el sacrificio es eficaz y limitada únicamente para su esposa. Entonces vamos a Efesios 5:25. Efesios 5:25 nos dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Todo lo que miramos literalmente en Levítico, Números, Éxodo, aquí lo miramos espiritualmente en el Nuevo Pacto. Vamos a terminar con Juan 13:1. Juan 13, versículo 1. Nos dice aquí: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces este versículo bien claro dice que Cristo dice como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Entonces hay que preguntar, ¿está hablando solamente y únicamente de los apóstoles,
de aquellos días o está hablando de la eclesia? Bueno, obvio está hablando de la eclesia y esto lo vamos a exponer sobre los próximos videos. Por mientras, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.